Salí del edificio de oficinas con el maletín en una mano y el teléfono en la otra, sintiendo por primera vez en muchas semanas que todo el cansancio había valido la pena. Acababa de cerrar el contrato más importante de mi carrera con una gran empresa tecnológica de Puerto Esmeralda. Aquel acuerdo podía cambiar el futuro de nuestra firma y también el mío. Había pasado noches enteras corrigiendo propuestas, viajé más de lo que mi cuerpo soportaba y aguanté reuniones interminables con clientes difíciles, pero al final lo había conseguido. Pensé en Valeria, mi esposa desde hacía casi 6 años, y por un momento sonreí. Imaginé su reacción cuando le contara la noticia. Imaginé que por fin podríamos hablar de comprar una casa más grande, formar una familia y dejar de vivir con esa presión constante de calcular cada gasto. Yo quería creer que aquel día marcaría el inicio de una etapa mejor para los dos. Pero mientras caminaba hacia el estacionamiento, una duda amarga me apretó el pecho. Desde nuestro viaje a Sierra Azul, Valeria ya no era la misma. Habíamos ido a un campamento organizado por Marcos Salcedo, mi jefe, junto con otros empleados de la empresa. Supuestamente era una salida de convivencia laboral, descanso y reuniones informales. Pero al volver, mi esposa empezó a cambiar. Hablaba menos, se molestaba por cosas pequeñas, evitaba algunas miradas y a veces se quedaba callada, como si estuviera recordando algo que no quería contarme. Al principio intenté justificarla. Me dije que tal vez estaba cansada, que su trabajo como maestra la tenía estresada o que yo estaba imaginando cosas por culpa de la presión laboral. Pero una noche encontré algo que no pude ignorar. Mientras vaciaba las maletas y separaba la ropa sucia, vi una prenda íntima de Valeria con una mancha extraña y un olor que me dejó helado. No era una confesión, no era una prueba completa, pero mi instinto entendió que algo no estaba bien. La dejé en el cesto como si quemara y esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, buscando una explicación que no destruyera mi matrimonio. Quería confiar en ella. Quería sentirme ridículo por haber dudado. Quería creer que todo tenía una explicación inocente. Pero al día siguiente Valeria volvió a comportarse con la misma distancia, y la duda dejó de ser una sospecha para convertirse en una herida. Antes de viajar a la costa para terminar los detalles del contrato, hice algo que jamás pensé hacer, pedí una cita con Clara Montes, una abogada especializada en divorcios complicados. Cuando me senté frente a ella, sentí vergüenza de mi propia voz. Le conté lo del campamento, el cambio de actitud de Valeria, la prenda que había encontrado y esa sensación horrible de que mi vida se estaba rompiendo sin que yo pudiera verlo. Clara me escuchó sin juzgarme. Cuando terminé, fue muy directa. Me dijo que una sospecha podía destruirme por dentro, pero que legalmente no bastaba. Si quería protegerme, necesitaba pruebas claras. No rumores. No intuiciones. No discusiones de pareja. Pruebas reales. Odié escuchar eso, porque significaba investigar a la mujer que amaba. Durante años había creído que mi matrimonio se sostenía sobre la confianza. Pero esa tarde comprendí que la confianza también puede convertirse en una venda cuando uno se niega a mirar la verdad. Clara me recomendó hablar con Esteban Lira, un investigador privado discreto que trabajaba dentro de la ley. Acepté con culpa, con rabia y con una tristeza que no sabía explicar. No quería tener razón. Solo quería saber la verdad. Esteban se reunió conmigo esa misma tarde. Me explicó que podía observar movimientos, revisar registros disponibles de cuentas compartidas y documentar hechos sin inventar nada ni exagerar. Acepté lo necesario, sintiéndome cada vez más lejos del hombre confiado que había sido. Mientras guardaba los documentos, recordé la actitud de Marcos Salcedo durante los últimos días. Marcos siempre había sido arrogante, de esos jefes que disfrutan humillando a los demás para sentirse poderosos. Pero desde el campamento me miraba de una forma distinta, con una sonrisa extraña, como si conociera un secreto. No quería sacar conclusiones, pero su nombre se quedó clavado en mi mente. El día de mi viaje, Valeria me llevó al aeropuerto. Me besó, me acomodó el cuello de la camisa y me pidió que la llamara cuando llegara al hotel. Quise abrazarla y olvidar todo, pero había algo en su tranquilidad que me pareció ensayado. Esa noche la llamé desde mi habitación. Esperaba escuchar que estaba en casa descansando. En cambio, me dijo que Marco la había contactado porque tenía una reunión privada en su residencia y una persona del servicio había cancelado a último momento. Según ella,
Marco le ofrecía pagarle una buena cantidad por ayudar a servir comida y bebidas durante unas horas. Me quedé en silencio. Marco tenía dinero, contactos y empleados suficientes para resolver un problema así sin llamar a la esposa de uno de sus vendedores. Además, nunca me había mencionado ninguna reunión. Valeria insistió en que sería algo rápido y que el dinero extra nos vendría bien. Fingí calma. Le dije que tuviera cuidado y que me contara al día siguiente cómo había salido todo. Colgué con la mano temblando y llamé de inmediato a Esteban. El investigador escuchó la información y me dijo que enviaría a alguien a observar la residencia de Marco. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama del hotel, mirando el teléfono, imaginando la sonrisa de Marco, la mirada distante de Valeria y aquella prenda en el cesto. A la mañana siguiente intenté llamarla. No respondió. Llamé a la casa. Tampoco. Me repetí que quizá estaba dormida, que tal vez el celular se había quedado sin batería o que había vuelto tarde y necesitaba descansar. Pero ninguna excusa logró calmarme. A media tarde recibí un correo de Esteban. El mensaje era corto y frío, como si supiera que cualquier palabra de más podía sonar cruel. Valeria había pasado la noche en la casa de Marco y seguía allí. Había fotografías, registros de ubicación y movimientos suficientes para demostrar que no se trataba de una simple ayuda como mesera. Abrí el primer archivo con el corazón golpeándome la garganta. No necesité ver demasiado. Mi esposa aparecía en situaciones comprometedoras con Marco y con otros hombres de la empresa. Algunos eran compañeros de trabajo. Hombres a los que yo saludaba cada mañana. Personas con las que había compartido café, reuniones, bromas y proyectos. En una imagen, Valeria aparecía desarreglada y agotada, en un contexto que no dejaba espacio para una explicación inocente. Sentí que el mundo se quedaba sin sonido. No grité. No rompí nada. Solo dejé el teléfono sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Una parte de mí quería negar lo que veía, pero otra parte, más profunda, entendió que la vida que había imaginado con Valeria acababa de romperse. Intenté llamarla otra vez. El teléfono fue directo al buzón. Esa noche bajé al bar del hotel, pedí una bebida fuerte y me quedé solo, mirando un punto fijo. Me preguntaba cómo una persona podía dormir a tu lado durante años y aún así esconderte una vida entera. Al día siguiente, Esteban envió más material. Había registros de llamadas, ubicaciones y nuevas imágenes que confirmaban que Valeria había seguido en la residencia de Marco. También había indicios de que otras personas de la firma habían participado en esas reuniones privadas. Sentí asco, rabia y una tristeza tan pesada que por momentos me costaba respirar. Aún así, terminé lo indispensable en Puerto Esmeralda, cambié mi vuelo y regresé antes de lo previsto. Cuando llegué al apartamento, el auto de Valeria no estaba. Revisé la ubicación de su teléfono y confirmé lo que ya sabía, seguía en la residencia de Marco. Dejé el maletín en el suelo, me quité la chaqueta y llamé a Clara. Su recepcionista me dijo que podía recibirme esa misma tarde. Antes de salir, llamé a Valeria. Esta vez respondió. Sonaba agitada, como si acabara de apartarse de alguien. Le pregunté dónde estaba. Respondió sin dudar que estaba en casa, ordenando cosas antes de volver a clases. Aquella mentira, dicha con tanta facilidad, me dolió casi tanto como las fotografías. Cerré los ojos y le dije que había terminado antes en la costa y que ya estaba de regreso. Valeria fingió alegría y me ofreció recogerme en el aeropuerto. Le dije que tomaría un taxi. Colgué sin decir, te amo. Yo siempre terminaba mis llamadas con una frase cariñosa, pero esa vez no pude hacerlo. Más tarde supe que Valeria se había quedado mirando el teléfono, inquieta, porque mi voz había sonado fría. Por primera vez desde que entró en la casa de Marco, sintió miedo. Ella se había repetido que todo era una locura pasajera, que terminaría antes de volver a la escuela y que yo jamás lo sabría. Marco la había hecho sentir deseada, importante y distinta, y ella confundió esa atención peligrosa con libertad. Al principio se dijo que solo había cometido un error. Después, cuando volvió a verlo y permitió que todo continuara, esa mentira ya no pudo sostenerse ni siquiera dentro de su propia cabeza. Marco, además, empezó a mostrar su verdadero rostro. Le hablaba como si pudiera decidir por ella,
como si nuestro matrimonio ya no importara. Le insinuó que la llamaría cuando quisiera y que, si ella intentaba alejarse, ciertas grabaciones podrían llegar al consejo escolar. Valeria entendió demasiado tarde que no solo me había traicionado. También se había puesto en manos de un hombre que disfrutaba controlando y humillando. Mientras ella intentaba convencerse de que aún podía salvar algo, yo estaba sentado en la oficina de Clara, viendo las pruebas sobre una mesa que parecía cada vez más fría. Clara revisó el material con seriedad. Me explicó que con eso podíamos preparar una demanda de divorcio sólida y también una acción civil contra Marco por daño moral, abuso de poder y conducta deliberada contra la estabilidad de mi matrimonio. Me advirtió que no sería un camino fácil, pero las pruebas eran fuertes. Yo apenas hablaba. Me sentía como si me hubieran arrancado una parte de mí. Clara me pidió que no hiciera ninguna locura. No quería verme metido en un problema por culpa de Marco o de Valeria. Le respondí que no pensaba destruir mi vida por ellos. Ya me habían quitado suficiente. Me aconsejó actuar con normalidad unos días, hasta que los documentos estuvieran listos. Le dije que no sabía si podría fingir, y añadí que no pensaba tocar a Valeria nunca más. Clara me sugirió decir que estaba enfermo, que el viaje me había caído mal, cualquier excusa que me diera tiempo. Acepté. Al salir, sentado en mi auto, comprendí otra cosa: no podía volver a trabajar para Marco. No podía caminar por esos pasillos sabiendo que mi jefe y varios compañeros se habían burlado de mí. Busqué en mis contactos a Andrés Calderón, un ejecutivo de Horizonte Digital que llevaba meses intentando contratarme. Yo siempre había rechazado su oferta por lealtad a Marco. Esa lealtad acababa de morir. Andrés respondió con tono amable, pero al escuchar mi voz se puso serio. Le pregunté si el puesto seguía disponible. Me dijo que sí, sin dudar. Me propuso cenar esa noche en su casa para hablar de las condiciones y de lo que yo quisiera contarle. Estuve a punto de negarme, pero la idea de pasar toda la noche en el apartamento mirando a Valeria me pareció insoportable. Acepté. Cuando regresé a casa, Valeria aún no había llegado. Me duché, me cambié y me senté frente a la computadora para escribir mi carta de renuncia. Cada frase se sintió como una despedida de una vida entera. Valeria entró cerca del atardecer. Al verme en casa, intentó acercarse con una sonrisa. Giré apenas el rostro y ella terminó besándome la mejilla. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que no me sentía bien, que tal vez el viaje, el cansancio o algo que había comido me habían afectado. Dije que esa noche dormiría en el estudio. Ella notó la distancia y preguntó si iba a salir. Le dije que cenaría con alguien. Valeria se tensó y preguntó si era una mujer. Entonces la miré directamente a los ojos. ¿Me estás preguntando si te estoy engañando?, le dije. No, Valeria. Yo nunca te he engañado desde que estamos juntos, ¿tú puedes decir lo mismo? Ella perdió el color durante un segundo, pero luego sonrió de forma forzada y respondió que sí. No discutí. Solo le pregunté cómo había estado su trabajo en casa de Marco. Dijo que había sido cansado, pero divertido. Yo respondí sin emoción, no lo dudo. Apagué la computadora, me puse una chaqueta y salí sin besarla, sin despedirme con ternura y sin decir que la amaba. Apenas escuchó mi auto alejarse, Valeria corrió al teléfono fijo y llamó a Marco. No sabía que yo había instalado un sistema legal para registrar las llamadas de mi propia línea doméstica. Le dijo que yo sospechaba, que estaba frío, que le había preguntado si podía asegurar que nunca me había engañado. Marco se rió con desprecio. Le dijo que, si yo sabía algo, ella debía aprender a manejarlo. También le recordó que tenía vídeos y que podía arruinar su reputación como maestra si intentaba alejarse. Valeria le dijo que no quería perderme, que todavía me amaba. Marco se burló y le respondió que había tenido una forma muy extraña de demostrarlo. Luego su tono se volvió más oscuro. Le dijo que yo tendría que aceptar mi lugar y que ella debía ayudar a mantenerme controlado. Valeria preguntó si pensaba hacerme daño. Marco respondió que eso dependía de ella. Cuando colgó, Valeria se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Por primera vez entendió que había entrado en una habitación de la que no podía salir sin pagar un precio. Esa noche llegué a la casa de Andrés y Mariana Calderón,
en un barrio tranquilo de Ciudad Bruma. Andrés abrió la puerta y me abrazó como a un viejo amigo. Mariana, su esposa, nos esperaba con una cena sencilla y cálida. Era una mujer amable, de mirada inteligente, y al saludarla sentí una calma que no había sentido en días. Durante la cena hablamos primero de trabajo, del contrato de Puerto Esmeralda y de las oportunidades en Horizonte Digital. Andrés confirmó que el puesto era mío, con mejores condiciones, mejores comisiones y un ambiente mucho más sano. Después, con cuidado, me preguntó qué había ocurrido con Marco. Respiré hondo y conté lo necesario. No mostré imágenes ni entré en detalles morbosos. Hablé del campamento, la sospecha, la mentira de Valeria, la investigación y mi decisión de divorciarme. Andrés maldijo en voz baja. Mariana, que era psicóloga clínica, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que lo que estaba viviendo no era solo una ruptura. Era una traición mezclada con humillación pública, abuso de poder y pérdida de confianza en mi propia historia. Me recomendó buscar terapia, no para salvar el matrimonio, sino para salvarme a mí mismo. No respondí enseguida. Pensé en Valeria, en las pruebas, en las risas de Marco y en la rabia que llevaba dentro. Luego asentí. Dije que lo intentaría. Más tarde, Andrés y yo hablamos en su despacho sobre el nuevo trabajo, los clientes y las responsabilidades. Cuando salí de aquella casa, por primera vez desde que abrí el correo de Esteban, sentí que no todo estaba perdido. Volví al apartamento cerca de la noche. Valeria estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados. Preguntó cómo había ido mi reunión, intentando sonar tranquila. Respondí que bien y me dirigí al estudio. Ella me siguió y preguntó si realmente iba a dormir allí. Le dije que sí, que no me sentía bien. Intentó acercarse, insinuando que habíamos estado separados varios días y que podíamos pasar un rato juntos. Sentí rechazo, pero me contuve. Le dije que no. Ella preguntó si mañana. Respondí, ya veremos. Valeria regresó al dormitorio con el estómago cerrado. Sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. Preparé café en silencio, recuperé el audio de la llamada con Marco y lo escuché completo. Cada frase confirmaba no solo la traición, sino también la amenaza. Envié el archivo a Clara con una nota breve y salí sin despedirme. Valeria oyó la puerta cerrarse desde la cama y empezó a llorar. En la oficina saludé apenas a mi asistente, entré en mi despacho y comencé a empacar. Minutos después Marco apareció sin tocar, molesto al ver las cajas. Preguntó qué significaba todo aquello. Saqué 2 sobres del maletín y los puse sobre el escritorio. Uno contenía el contrato firmado con Puerto Esmeralda. El otro, mi renuncia inmediata. Exigí mi comisión, mi último sueldo y los días de vacaciones pendientes. Marco intentó fingir sorpresa. Dijo que yo estaba exagerando, que no podía irme así, que la empresa me necesitaba. Lo miré con una calma que no sentía y le pregunté si de verdad no sabía por qué me iba. Marco sonrió lentamente, como alguien que cree tener el control. Dijo que Valeria era una mujer adulta, que nadie la había obligado y que tal vez yo debía dejar de actuar como víctima. Sentí una oleada de rabia, pero no me moví. Le pregunté cuánto tiempo llevaba detrás de ella. Marco, confiado por su propia arrogancia, habló de más. Admitió que todo había empezado en el campamento, cuando yo estaba lejos con otros empleados. Reconoció que después había usado excusas de trabajo para alejarme de Valeria y que la reunión en su casa había sido una trampa. Saqué el teléfono del bolsillo y detuve la grabación que había iniciado cuando lo vi entrar. Luego levanté el aparato y dije, gracias por confirmarlo. La expresión de Marco cambió de golpe. Intentó decir que esa grabación no servía, que no podía usarla, que me arrepentiría. Respondí que eso lo decidiría mi abogada. Terminé de cerrar la caja con mis cosas y salí hacia Recursos Humanos sin mirar atrás. Más tarde, Marco llamó a Valeria. Le dijo que yo había renunciado, que lo sabía todo y que probablemente tenía pruebas. Valeria se desesperó al enterarse de que Marco había confesado parte de lo ocurrido. Le gritó que era un idiota y le exigió que se mantuviera lejos. Marco, furioso, le respondió que ella debía arreglar el desastre conmigo.
Valeria colgó llorando. Cuando volví al apartamento, encontré su auto estacionado. Entré sin decir palabra, me encerré en el estudio, revisé los audios y envié la nueva grabación a Clara. La abogada me dijo que presentaría la demanda y pediría medidas de protección de inmediato. Acepté. Luego llamé a Valeria para que se sentara conmigo en la cocina. Ella entró despacio, con los ojos rojos. Sobre la mesa puse un sobre. Le expliqué que esa tarde vendrían a entregarle la demanda de divorcio y una orden de alejamiento. Valeria abrió los ojos, horrorizada. Dijo que no, que me amaba, que podíamos arreglarlo. No levanté la voz. Le dije que sabía lo de Marco, lo de Adrián, lo de otros hombres de la empresa, las mentiras y las amenazas. Tenía fotografías, vídeos, ubicaciones, audios y una confesión. Ella intentó negar, pero puse algunas imágenes impresas sobre la mesa. Valeria se llevó la mano a la boca y empezó a llorar. Le expliqué las condiciones con una frialdad que a mí mismo me dolía. No pediría manutención ni le pagaría nada extra. Dividiríamos la cuenta común, cada uno conservaría sus fondos personales y sus pertenencias. La tarjeta adicional quedaba cancelada. Ella recibiría su parte en un cheque, entregaría los anillos, dejaría de usar mi apellido y abandonaría el apartamento antes de que la orden entrara en vigor. Valeria preguntó si la estaba echando. Respondí que sí. Dijo que pelearía el divorcio. Le respondí que no le convenía. Si el caso llegaba a una audiencia larga, las pruebas podían salir a la luz y su reputación como maestra quedaría destruida. Valeria bajó la mirada. Necesitaba ese trabajo. Se quitó los anillos con manos temblorosas y los dejó sobre la mesa. Luego me acusó de haberme vuelto cruel. Le dije que no me había vuelto cruel, solo había dejado de ser ingenuo. Entonces le pedí una explicación. Quería saber cómo la mujer en la que había confiado había terminado en la casa de mi jefe, mintiendo con tanta facilidad. Valeria confesó que todo empezó en el campamento. Yo estaba lejos, Marco entró donde ella descansaba, empezó a halagarla, a decirle cosas que hacía tiempo no escuchaba, y ella no lo detuvo. Después, cuando él buscó otra oportunidad, ella tampoco se negó. Apreté la mandíbula. Le pregunté si eso había sido todo lo que hizo falta, un hombre diferente diciéndole palabras bonitas. Valeria respondió que no sabía qué le había pasado. Le dije que sí lo sabía. Había elegido callar, volver, mentir y seguir. Durante años, muchas mujeres se me habían acercado. Algunas en viajes. Algunas en momentos de debilidad. Pero siempre me alejé porque tenía una esposa en casa y porque pensaba en ella antes de pensar en mí mismo. Valeria, en cambio, había cambiado un hogar por una emoción barata. Ella cayó de rodillas y suplicó una oportunidad. Dijo que podíamos ir a terapia, que nunca volvería a pasar, que todavía me amaba. Negué lentamente. Le dije que si hubiera sido una sola caída, confesada de inmediato, quizá habría podido encontrar una forma de entenderlo. Pero no fue eso. Ella había mentido, repetido, regresado y permitido que otros hombres me humillaran. Le dije que amaba a la mujer que creí que era, pero que a la mujer que tenía delante ya no podía mirarla igual. Valeria se levantó llorando y fue al dormitorio a empacar. Durante horas sacó ropa, documentos, zapatos, recuerdos y objetos personales. No la ayudé. Cuando me pidió que bajara algunas maletas al auto, respondí que eran sus cosas y que ella había decidido destruir esa casa, así que debía cargar con lo que quedaba. Valeria preguntó si podría volver después por lo que no cupiera. Le dije que no directamente. Sus padres podían recoger lo que quedara, pero ella no podría acercarse una vez notificada la orden. Entonces tocaron la puerta. Era un agente judicial acompañado por un oficial. Preguntó por Valeria Rivas y le entregó la demanda de divorcio junto con la orden de alejamiento. Valeria leyó lo suficiente para entender que no tenía salida. Firmó con la mano temblorosa. Antes de irse, me miró y susurró que lo sentía. Yo respondí, yo también. Adiós. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el apartamento quedó en silencio. No era un silencio de paz.
Era el silencio de una casa después de un incendio. Los días siguientes fueron tensos. Valeria no llamó, pero Marco sí. Dejó mensajes amenazantes en la línea fija, diciendo que si yo no retiraba la demanda civil, iría a buscarme. Envié los audios a Clara, y ella avisó a la policía. También llamaron Ernesto y Lucía, los padres de Valeria, para pedir permiso y recoger las cosas que habían quedado. Acepté con una condición: Valeria no podía acompañarlos. Cuando llegaron, Ernesto parecía cansado y Lucía tenía los ojos rojos. Al principio intentaron pedirme que reconsiderara. Dijeron que su hija había cometido un error, que quizá todavía podíamos salvar algo. Les pregunté qué les había contado Valeria. Respondieron que había admitido una equivocación con Marco, pero sin detalles. Fui al estudio, tomé un sobre con algunas fotografías y una memoria con vídeos, y les mostré solo lo necesario. No quería humillarlos, pero necesitaban entender por qué no había vuelta atrás. Lucía se llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Ernesto se puso rojo de rabia. Me pidió perdón y me dijo que no me culpaba por nada. Comprendieron que Valeria también les había mentido. Recogieron vestidos, cajas, álbumes, zapatos y algunos muebles pequeños. Antes de irse, ambos me abrazaron. Ernesto prometió que no permitirían que Valeria me presentara como el villano. Esa misma noche, mientras intentaba ver televisión sin pensar, tocaron de nuevo a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Marco, a Adrián y a dos antiguos compañeros. Sentí que el cuerpo se me ponía rígido. Llamé a emergencias antes de abrir y mantuve la calma como pude. Apenas abrí, Marco empujó la puerta y entró con los demás, diciendo que venían a enseñarme respeto. Les dije que la policía venía en camino, que estaban violando una orden de protección y que acababan de entrar por la fuerza. Marco se burló, diciendo que yo no tenía valor para defenderme. No le respondí con insultos. Solo repetí que ya había llamado a la policía y que todo lo que hicieran desde ese momento quedaría registrado. Uno de los acompañantes escuchó las sirenas acercándose y le pidió a Marco que se fueran, pero ya era tarde. Las luces de la patrulla iluminaron la sala. Dos agentes entraron por la puerta abierta. Expliqué lo ocurrido y entregué una copia de la orden de protección. Los policías detuvieron a Marco, Adrián y los otros dos hombres. Marco me insultó mientras se lo llevaban. Adrián evitó mirarme. Aquella noche me quedé sentado en la cocina hasta la madrugada. No me sentía vencedor. Me sentía vacío. Pero también entendí algo importante: no permití que la rabia me convirtiera en alguien como Marco. Los meses siguientes fueron una mezcla de niebla y reconstrucción. Comencé en Horizonte Digital y descubrí que trabajar sin miedo era casi una forma de respirar de nuevo. Andrés cumplió su palabra, me dio buenos clientes, me defendió cuando escuchó rumores y no permitió que el escándalo me definiera. Las sesiones semanales con Mariana me ayudaron a procesar la rabia, la vergüenza y la sensación de haber sido ridiculizado. Al principio llegaba a terapia diciendo que no sabía qué sentía. A veces hablaba de Valeria con tristeza. Otras veces con desprecio. Algunas noches soñaba que volvía al campamento y encontraba a Marco sonriendo desde la entrada de una tienda. Mariana me enseñó que sanar no significaba justificar lo ocurrido, sino dejar de vivir atrapado en el momento de la traición. También me inscribí en un gimnasio. Empecé a entrenar 3 veces por semana, a comer mejor y a dormir un poco más. Tomé clases de defensa personal, no porque quisiera pelear, sino porque necesitaba recuperar la sensación de control sobre mi propio cuerpo. Poco a poco dejé de revisar las pruebas cada noche. Las guardé en una carpeta protegida y decidí que solo las abriría si Clara las necesitaba. El divorcio avanzó sin obstáculos porque Valeria no lo impugnó. La demanda civil contra Marco fue más compleja. Clara ya me había advertido que no todo prosperaría, especialmente contra algunos compañeros que participaron en el escándalo pero no tenían poder directo sobre mí. Aún así, el caso contra Marco se fortaleció más de lo esperado. Durante la audiencia, el juez escuchó la confesión grabada, revisó mensajes, amenazas, registros de ubicación y pruebas de cómo Marco había manipulado viajes y reuniones para alejarme de mi casa. También se tomó en cuenta que Marco había violado medidas de protección al presentarse en mi apartamento con otros hombres. El juez fue severo.
Dijo que Marco no solo había actuado de manera inmoral, sino abusiva, aprovechándose de un empleado que confiaba en él y utilizando su autoridad para intervenir deliberadamente en su vida familiar. Ordenó una indemnización de 850.000 créditos por daño moral, abuso de posición y conducta maliciosa. Marco escribió el cheque con una furia apenas contenida. Yo no celebré. Cuando Clara me confirmó que el pago se había hecho efectivo, sentí alivio, pero no alegría. Ningún dinero podía devolverme la confianza, las mañanas tranquilas, las conversaciones en la cocina ni la imagen de la mujer con la que creí casarme. Mientras tanto, la reputación de Marco empezó a caer. Algunos clientes supieron del juicio por documentos públicos. Otros escucharon rumores de empleados que ya no querían protegerlo. Varias empresas cancelaron contratos, empleados clave renunciaron y algunos contactos buscaron trabajar conmigo en Horizonte Digital. Pensé que sentiría satisfacción al verlo derrumbarse, pero no fue así. Solo sentí que las consecuencias habían llegado por su propio peso. Durante ese tiempo me negué a salir con otras mujeres. Algunas compañeras eran amables conmigo, y una en particular, Camila Duarte, parecía interesada, pero yo no estaba listo. Además, hasta que el decreto final de divorcio no estuviera firmado, seguía sintiéndome casado. Cuando por fin recibí la resolución definitiva, Andrés insistió en que saliéramos a cenar con un pequeño grupo de compañeros. Acepté. Reímos, hablamos de trabajo, bebimos con moderación, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí observado como una víctima. 2 meses después recibí una llamada de Lucía, la madre de Valeria. Su voz sonaba rota. Supe antes de que terminara la primera frase que algo grave ocurría. Me dijo que Valeria había recibido un diagnóstico médico serio y que necesitaba hablar conmigo. Después, con mucho cuidado, me explicó que se trataba de VIH. Cerré los ojos. No sentí alegría ni venganza. Tampoco sorpresa. Solo una tristeza pesada, como una puerta que se cerraba en algún lugar lejano. Lucía dijo que Valeria quería verme unos minutos. No para pedirme que volviera, no para discutir el divorcio, sino para pedirme perdón de verdad. Caminé por la sala con el teléfono en la mano, indeciso. Parte de mí quería negarse. Otra parte, la que Mariana había ayudado a rescatar, entendía que perdonar no significaba volver ni olvidar. Acepté ir. En casa de Ernesto y Lucía, encontré a Valeria sentada en una sala pequeña, más delgada, pálida y cansada. Ella intentó levantarse al verme, pero levanté una mano con suavidad. No quería contacto. Valeria lo entendió y se sentó de nuevo. Me dijo que me veía bien, mejor de lo que recordaba. Respondí que estaba reconstruyéndome. Ella bajó la mirada y dijo que ella, en cambio, estaba enfrentando consecuencias que nunca imaginó. Habló sin excusas. Dijo que había sido egoísta, vanidosa y cobarde. ¿Qué pudo decir que no desde el primer momento? Pudo salir de aquella tienda en el campamento. Pudo llamarme. Pudo confesarlo. Pudo detener todo antes de que se convirtiera en una cadena de mentiras. Pero eligió no hacerlo. Eligió la atención fácil, el peligro y una emoción vacía que terminó destruyéndola. Dijo que ahora entendía que no solo había destruido nuestro matrimonio, sino también la confianza de sus padres y su propia dignidad. La escuché en silencio. Era la primera vez que Valeria hablaba sin culpar a Marco, sin esconderse detrás de la confusión y sin presentarse como una víctima absoluta. Cuando me preguntó si algún día podría perdonarla, tardé en responder. Recordé a Mariana diciéndome que el rencor era una cadena que a veces ataba más a la víctima que al culpable. Finalmente asentí. Le dije que la perdonaba, no porque lo que hizo estuviera bien, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no quería cargar con ella dentro del pecho todos los días. Valeria lloró en silencio. Me agradeció y me pidió que viviera. Que encontrara a una mujer a la que pudiera amar sin miedo. Que me casara si todavía quería, que tuviera hijos si ese sueño seguía vivo y que no permitiera que sus errores me robaran el futuro. Le respondí que lo intentaría. Antes de irme, le pregunté si Marco ya sabía lo del diagnóstico. Valeria dijo que no, pero que debía decírselo a él y también a Adrián para que se hicieran pruebas. Le advertí que tuviera cuidado, porque Marco no era un hombre que aceptara consecuencias con calma.
Ella dijo que lo sabía, pero que era su responsabilidad. En la puerta, Lucía me abrazó y me agradeció haber ido. Le pedí que cuidaran a Valeria y que no la dejaran enfrentar sola esa conversación si podían evitarlo. 2 semanas después, estaba cenando frente al televisor cuando una noticia de última hora me dejó inmóvil. 3 personas habían sido encontradas muertas en una residencia del sector Colinas del Lago. Las autoridades investigaban una tragedia familiar que involucraba a Marcos Salcedo, a su hijo adulto Adrián y a una mujer cuya identidad aún no había sido confirmada. Dejé el tenedor sobre el plato y llamé a Lucía de inmediato. Ella contestó llorando. Antes de que yo preguntara, dijo que era Valeria. Según la información inicial, ella le había contado a Marco su diagnóstico y le pidió que él y Adrián se hicieran pruebas. Cuando los resultados confirmaron que ellos también necesitaban atención médica, Marco perdió el control. La culpó de todo, discutieron violentamente y la situación terminó de la peor manera. Sentí un vacío frío en el pecho. Le dije a Lucía que nunca quise que aquello acabara así. Ella respondió que lo sabía, que Valeria había tomado decisiones terribles y había pagado un precio demasiado alto, pero que al menos se había ido sabiendo que yo no la odiaba. No supe qué decir. El funeral de Valeria se celebró 2 semanas después. Pedí permiso en el trabajo y asistí por respeto a Ernesto y Lucía. No fui como esposo ni como viudo. Fui como alguien que una vez compartió años buenos con una mujer que se perdió a sí misma. Durante el servicio recordé viajes, desayunos tranquilos, risas en la cocina, planes de hijos, domingos lentos y conversaciones que alguna vez parecieron eternas. También recordé la traición, pero por primera vez los buenos recuerdos no aparecieron completamente manchados. Eran solo fragmentos de una historia terminada. El informe final confirmó la hipótesis inicial. Valeria le había contado a Marco su diagnóstico, y al descubrir que él y Adrián también estaban afectados, Marco la culpó de todo y actuó con violencia antes de quitarse la vida. Los medios hablaron del caso durante varios días, pero no di entrevistas. No quería convertir mi dolor en espectáculo ni alimentar la curiosidad de desconocidos. Durante un tiempo hice duelo en silencio. No por el matrimonio perdido, porque ese duelo había empezado mucho antes, sino por la tragedia de una persona que alguna vez amé y que tomó decisiones que la llevaron a un final oscuro. Un martes por la tarde, meses después, regresaba de una reunión cuando Camila Duarte se asomó a mi oficina. Camila era inteligente, directa y tenía una sonrisa que parecía entrar antes que ella en cualquier habitación. Me dijo que un grupo de compañeros iría al café del muelle después del trabajo y que a mí me vendría bien salir de mi cueva. Levanté la mirada. Mi primera reacción fue decir que no. Era lo que siempre hacía. Luego pensé en Valeria, en nuestra última conversación, en la vida que todavía tenía delante y en todas las veces que había cerrado una puerta por miedo. Respiré hondo y dije que iría un rato. Camila sonrió y me pidió que no llegara tarde. Cuando ella se alejó por el pasillo, sentí algo extraño, como un susurro en el fondo de mi memoria. Una voz femenina, conocida y lejana, parecía decirme, anda, grandote. Ella está interesada en ti. Giré la cabeza, pero no había nadie. Me quedé inmóvil unos segundos, entre el miedo y la ternura. Tal vez había sido solo un recuerdo. Tal vez era mi mente despidiéndose por fin del pasado. Miré por la ventana, vi la tarde cayendo sobre la ciudad y sonreí apenas. La vida no cierra las heridas de golpe. A veces solo abre una puerta pequeña, en un día cualquiera, y espera a ver si uno tiene el valor de cruzarla. Tomé mi chaqueta, apagué la luz de la oficina y salí caminando hacia adelante, no porque hubiera olvidado lo que perdí, sino porque por fin entendí que todavía tenía derecho a vivir.